Volvemos con esta serie de reflexiones y hoy quiero traer, aprovechando el fracaso del diálogo promovido por el Consejo Económico y Social, la necesidad de que los cristianos reflexionemos sobre los acontecimientos diarios y ejerzamos como iglesia el rol profético para el cual Dios nos ha llamado. Pero tú te preguntarás como creyente, ¿por qué el diálogo fracasó? Y voy a hacer una historia larga, cortísima. Los diálogos en República Dominicana, la gente ya no cree en ellos. En el periodo 1996-2000 que encabezó Leonel Fernández, ante la escasa legitimidad que tenía el gobierno del PLD, se convocaron a jornadas de diálogo nacional. El PLD tenía una representación mínima en el Congreso, pero gobernaba el país a raíz del apoyo que le dio el Partido Reformista en la segunda vuelta de las elecciones de 1996. Esa jornada de diálogo nacional le representó al país una cantidad de dinero invertido, organizado por la entonces Dirección de Análisis Estratégico de la Presidencia que dirigía el difunto Carlos Dore Cabral. Se llegaron a una serie de acuerdos en esas jornadas de diálogo nacional que nunca se llevaron a la práctica. Además, fueron procesos que no contaron con la legitimidad suficiente porque el entonces principal partido de oposición, que era el PRD, y el Partido Reformista tampoco participaron de esas jornadas de diálogo. Pero fue tanta la publicidad que se le dio al famoso diálogo nacional que el nuevo gobierno de Venezuela, que a partir del año 1999 presidió Hugo Chávez Frías, le pidió ayuda a Leonel Fernández para organizar jornadas de diálogo en Venezuela. Y en el año 2007-2008 usted vio a los mismos que trabajaron en el diálogo nacional de República Dominicana a finales de la década del 90 asesorando a Hugo Chávez en Venezuela en las jornadas de diálogo nacional. Y ya usted sabe lo que pasa en Venezuela. Cada vez que el gobierno, el régimen chavista que ahora preside Nicolás Maduro, se quiere oxigenar y quiere ganar legitimidad ante la comunidad internacional, convoca a un diálogo. Y la oposición venezolana, una vez tras otra, cae en el mismo gancho. Ahora en República Dominicana hay una crisis de legitimidad y una crisis de autoridad, fruto del fracaso de las elecciones del pasado 16 de febrero. Ante la situación de crispación y tensión que había en el país, el expresidente Hipólito Mejía pide que Monseñor Agripino Núñez Collado, quien presidió el famoso diálogo que conllevó al Pacto por la Democracia en 1994, presidiera una jornada de diálogo entre los partidos. El país no estuvo de acuerdo. Primero, Monseñor es un hombre ya de 87 años de edad. Y él, como presidente de la comisión que investigó lo que pasó en torno a Punta Catalina, no quedó legitimado ante la sociedad, perdió mucha credibilidad ante la sociedad. Además, el Consejo Económico y Social, bajo la Constitución actual, es un órgano gubernamental que forma parte del Ministerio de la Presidencia, y el gobierno es uno de los actores de la crisis. El gobierno no puede ser juez y parte. Había que buscar otros interlocutores. Se siguió el mismo procedimiento de siempre, al que nos han acostumbrado durante los últimos 20-25 años. Se convocó al diálogo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a los principales partidos y al empresariado, presidido dicho diálogo por Monseñor Agripino Núñez Collado, pero el mismo fue un fracaso. El Partido Revolucionario Moderno, después que había dicho que iba a asistir al diálogo, decidió no asistir, y hay que entender que el PRM aparentemente se dio cuenta en el transcurso que el llamado a diálogo por parte del Consejo Económico y Social no era más que una estrategia gubernamental para buscar oxigenar a un gobierno, a un sistema que ya está terminando su periodo y que está muy desacreditado ante la sociedad. Y la juventud que se manifestó frente a la Plaza de la Bandera, una parte de ella fue a la Pucamaima y a puros cacerolazos interrumpió las jornadas de diálogo al punto que el mismo se tuvo que suspender. Y la propia delegación del partido gobernante, Partido de la Liberación Dominicana, pidió que esos jóvenes sean incluidos en el diálogo, lo cual es muy importante para la lucha cívica en República Dominicana. ¿Pero qué refleja esto? Que en la República Dominicana no tenemos mediadores. Ya el tiempo de Monseñor Agripino Núñez pasó. No hay figuras de autoridad que puedan llamar al liderazgo nacional y sentarlos en una mesa. Y usted dirá, pero ¿y la iglesia de Cristo dónde está? Lamentablemente, una parte de la iglesia decidió corromperse, y ahí está el listado publicado por el Listín Diario de las instituciones gubernamentales
o de las instituciones religiosas que reciben fondos del gobierno y que no tienen calidad ni autoridad para llamar al propio gobierno, que les paga todos los meses, a los partidos de oposición y al empresariado a un diálogo constructivo. Pero sí hay pastores que no se han corrompido, pastores que no han cobrado beneficios gubernamentales, al igual que sacerdotes católicos y obispos católicos que no han cobrado dichos beneficios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Se debe ubicar a esas personas que no han tomado dinero gubernamental, que no tienen compromiso con ningún gobierno y que tienen la autoridad moral en la sociedad suficiente para que sean estos los interlocutores válidos y que cambiemos de interlocutores e incluso de escenario, porque ya la Pucamaima no se presta para ese tipo de conversaciones ni para ese tipo de reuniones. Pero lo que quiero llamar la atención del pueblo cristiano es la necesidad que tenemos como creyentes de involucrarnos en los acontecimientos diarios de la sociedad, de analizarlos desde una perspectiva bíblica, de llamar al pecado por su nombre y ejercer nuestro rol profético. En el Antiguo Testamento, los profetas le decían a los reyes no lo que estos querían escuchar, sino lo que tenían que escuchar. Entonces, los pastores y los creyentes tienen que decir públicamente desde sus púlpitos lo que los gobernantes tienen que escuchar y no lo que quieren escuchar. Y no solamente los gobernantes tienen que escuchar el mensaje de salvación que los conduce al perdón de pecados y a la redención que es en Cristo Jesús. Los gobernantes tienen que escuchar llamados como el que Miqueas le hacía a los reyes de su tiempo, que le decía, esto demanda Dios de ti, que hagas justicia, que ames la misericordia. Y este es el llamado que como iglesia tenemos que hacerle a nuestros gobernantes. Y se hace necesario que el sistema político y empresarial de la República Dominicana entienda que no podemos darle a la sociedad dominicana las mismas respuestas que se le dieron hace 25 años con personas que ya vieron pasar su tiempo y que no gozan de legitimidad ante la sociedad ni ante la juventud. Hay que buscar otros interlocutores que llamen al diálogo a las partes. Hay que buscar pastores y sacerdotes no comprometidos con el gobierno, personas de cierta relevancia social que no están señaladas como corruptas, ni que están señaladas como personas que puedan ser tachadas, que son personas íntegras, identificar esas personas y que esas personas sean las que llamen a diálogo y sean las que sirvan de mediadores y conciliadores entre las partes. Porque hay que ir a elecciones el 15 de marzo y hay que presionar a la Organización de Estados Americanos para que le dé una respuesta al país en tiempo hábil de qué fue lo que pasó el día 16 de febrero. No se puede posponer esa respuesta. El país demanda la verdad. El país demanda un cambio de modelo. El país demanda un cambio de interlocutores y el sistema político lo tiene que entender. Y la iglesia tiene que entender que debe de salir de su zona de confort, debe de salir de sus cuatro paredes y debe comenzar a exponer la verdad a una sociedad que le está demandando. Se nos manda a predicar todo el consejo de Dios, no una parte del consejo de Dios. Y gran parte del consejo de Dios le habla a los gobernantes y a aquellos que están en autoridad. Que el Señor nos bendiga y gracias por escuchar esta transmisión.